llegamos! ¡Otra vez! Hola compañeros. Bueno, el tema que nos tocó es entorno político jurídico. Los integrantes del equipo son Andrea Negrete, Adriana María, Victoria Peña, Dayana Guadalupe, Vania Fernanda, Eunice y yo Jesús. Bueno, el entorno económico es la integración de diferentes entidades, así como organizaciones políticas y grupos de interés. También es jurídico porque el Estado es el que interviene para ver de qué manera se está llevando a cabo este proceso. Igual también como introducción en este capítulo haremos hincapié en cómo una empresa, lo que pasa cuando una empresa abandona su país de origen para que su mercado se expanda y pueda generar mejores ingresos. ¿Ok? Porque navegar entre países requiere que las empresas multinacionales estudien cómo se sobreponen y diferencian en circunstancias políticas y jurídicas, dado que cada país tiene su sistema político y jurídico. Por lo tanto, las empresas que emigran a otro país deben de conocer perfectamente los sistemas jurídicos y políticos del país para que de esta manera las puedan aplicar correctamente. Un ejemplo claro de esto es Bimbo, porque Bimbo es de México y él hizo más grande su mercado hacia más países, por lo cual lo que debemos de entender es que Bimbo debió estudiar los diferentes sistemas políticos y jurídicos de cada país para de esta manera poder aplicar de una manera correcta los sistemas políticos, para que de esta manera pueda tener éxito en su desempeño. Bueno, los objetivos que tenemos es comprender y analizar las prácticas del entorno político y de la filosofía, asimismo visualizar las tendencias en los sistemas políticos contemporáneos. Como ya les había mencionado, debemos de analizar y comprender los sistemas políticos para que de esta manera la empresa o institución los ejecute de una manera correcta. Otro de los objetivos es la explicación del buen manejo del riesgo político y los enfoques para administrarlo, puesto que si no lo manejas de una manera correcta vas a tener consecuencias. Al igual que también examinar las cuestiones jurídicas que enfrentan las empresas nacionales e internacionales hoy en día ante el COVID-19, puesto que como con esta contingencia todas las empresas debieron de tomar medidas preventivas y pues el Estado yo creo que les asignó algunas cuestiones jurídicas para la nueva modalidad, puesto que ya no podemos trabajar como antes por lo mismo de la pandemia. También explicarán cómo es que en regiones se deslinda del gobierno y cómo es que estos recaudan impuestos. Un ejemplo muy claro es Cherán, que ya no está con el gobierno, sino él mismo administra sus ingresos, sus gastos, no sé, ya en un ejemplo les hablaremos más claro sobre esto. Bueno, entonces el desarrollo. Empezamos. Los sistemas políticos y jurídicos convergen y varían entre países en términos de sus principios rectores y rutinas prácticas. Como ya les he estado mencionando, los sistemas políticos de cada país son distintos, por lo tanto, todas las empresas las deben de estudiar para que de esta manera las ejecuten correctamente, y más lo deben de estudiar las empresas multinacionales porque son las que tienen un mercado más amplio. Bueno, tenemos también dos estándares que fundamentan la evaluación de un sistema político, los cuales son el democrático y el totalitario. Al grado que es el democrático contra el totalitario. Bueno, el democrático nos dice que es un gobierno democrático protege los derechos personales y políticos. El totalitarismo defiende el poder de unos pocos sobre el de la mayoría. Aquí notamos la diferencia de que un gobierno democrático protege todos los derechos personales y políticos. En cambio, el totalitarismo solo defiende algunos pocos de lo de la mayoría. Por eso, este gran cambio en estos dos eh, que debemos de notar.
Bueno, ahora tenemos el grado al que enfatiza el individualismo contra el colectivismo. Nos dice que el individualismo patrocina la primicia de las libertades personales en los ámbitos político, económico y cultural. Esto nos da a entender que el individualismo defiende los intereses del individuo por encima de la sociedad. Esto nos quiere dar a entender que al individualismo le favorece mejor el individuo que la sociedad. En cambio, el colectivismo sostiene que las necesidades de una sociedad toman precedencia sobre las necesidades del individuo. Esto nos quiere decir que todo lo que tú hagas como individuo primero debe de estar bajo el mando de un estado, por lo que así no lo maneja el ejemplo aquí. También fuera de esto, hay algunas leyes jurídicas que nos imponen los sistemas políticos de cada país. Por lo tanto, hay algunos sistemas políticos que, porque como eres nuevo en el mercado de ellos, te quieren imponer cuotas más altas que no necesariamente tienes que pagar, sino porque como eres nuevo, te las están aplicando. Pero esto pasa en algunos mercados que son más pequeños o en países que están subdesarrollados. Pero en cambio, en países más desarrollados es más fácil que te puedas acomodar, porque como es más grande el país, está más desarrollado, genera más ingresos, pueden celebrar su contrato para que tú tengas tu empresa en ese país. Bueno, pues continuando con el tema, ahora tenemos lo que es un sistema jurídico y lo que es un sistema jurídico moderno. Primero vamos a explicar el sistema jurídico, que este básicamente es el conjunto de leyes o normas que están siendo aplicadas en un lugar en cierto momento. El sistema jurídico lo que se encarga es que él va a revisar la legislación y la va a aplicar en un cierto lugar. Pero como se está diciendo, esta solo va a ser aplicada en cierto lugar, no va a ser igual para todos los lugares, esta va a cambiar dependiendo del país, hasta del estado o del municipio. Después de lo que es el sistema jurídico, tenemos lo que es el sistema jurídico moderno, que este es lo mismo que el anterior, solamente que aquí ya se está encargando de mantener la ley, de mantener el orden dentro de una sociedad, empresa, como en el lugar en el que se esté aplicando, y de encargarse de que estas leyes sean iguales para todos, que así como son aplicadas para mí, sean aplicadas para otra persona, así como son aplicadas para una empresa, se le apliquen a otra empresa. Como le acabo de mencionar, existe un sistema jurídico que se encarga de mantener la ley, pero este sistema jurídico también va a depender del lugar en el que se encuentre, porque en cada lugar va a haber un diferente sistema que debe ir acorde a las costumbres o tradiciones de cada lugar. Primero tenemos lo que es un sistema de ley común, que en este básicamente las sociedades se van a regir por sus costumbres o creencias y de esa misma manera la ley tiene que ser interpretada. También se tiene el sistema de ley común, que este sistema es en el que los jueces van a leer las reglas a través de códigos y asimismo las van a interpretar. Después también tenemos lo que es un sistema jurídico teocrático, que aquí es cuando la ley se apoya de la religión que se tiene en ese lugar. Y por último, tenemos un sistema mixto, que como aquí dice es la combinación de elementos. Aquí no se va a apoyar solamente de la ley común, del jurídico teocrático, de la ley civil, sino que va a haber una combinación de todos, o dependiendo del caso solamente de dos, o en algunos otros casos de tres. Para concluir con la teoría, tenemos esta última diapositiva, en la cual lo primero que nos dice es que el dominio del hombre sostiene que los derechos legales se derivan del individuo que tiene el poder para imponerlos. En este caso, yo entiendo que es todo lo contrario a lo que nosotros entendemos. Las personas podemos pensar que los derechos están para protegernos a nosotros, para tener una sociedad tranquila, pero en este caso se dice que en realidad los derechos solamente son aplicados por los hombres que tienen el poder para estos así tener dominio sobre las demás personas. Otro punto que tenemos, ya basándonos en lo internacional, dice
que en estos aspectos la persona que manda la mercancía, o sea, el exportador tiene la responsabilidad civil de que esta mercancía llegue bien a su lugar, no sufra ningún daño y también del consumo o el uso que a esta se le va a dar. Como último punto, que es lo que representa esta imagen, tenemos lo que es la ventaja competitiva. Pero, ¿qué es lo que le da a una empresa o persona la ventaja competitiva? La respuesta es su capacidad de creatividad. Esto quiere decir que van a ser más competitivos conforme a la capacidad que tengan para desarrollar o llevar a cabo ideas y darle a los consumidores nuevas experiencias. Algo que también es importante de este segundo punto es que la protección de una empresa va a estar basada en el sistema jurídico que éste tenga a su alrededor, en la cultura que estos tengan y en el desarrollo económico de su país, en el país en el que está situado. Como ejemplo, mi equipo y yo decidimos hablar sobre el caso de Cherán, que como supongo ya la mayoría saben de qué estamos hablando, pues este es un pueblo aquí de Michoacán que desde el año 2011 sacó los partidos políticos de su pueblo, ya no los permite y ellos están gobernando, por así decirlo, solos. Esto sucedió porque la gente estaba enfadada de lo que estaba sucediendo, que estaban acabando con los bosques, que ya había muchas extorsiones, ya por así decirlo no podían vivir en paz. Entonces llegó el día en el que ellos decidieron sacar a los partidos políticos, empezaron a gobernar ellos solos y semanalmente se juntan para votar quién estará, por así decirlo, representándolos, y haciéndose cargo de los problemas que haya dentro del pueblo. Viendo videos y demás cosas se puede llegar a la conclusión de que ahora Cheran se rige por un sistema de ley común porque ellos no permiten las leyes, no permiten partidos políticos ni, por así decirlo, algo tan apegado a la iglesia, algo religioso, pero sí están basados ahora en sus creencias, en sus tradiciones, en sus experiencias también, por así decirlo, y eso hasta ahorita les ha funcionado. Están mejor que, ellos dicen estar mejor que antes que hubiera los partidos políticos. Y del lado de la economía, del lado internacional, que es algo que nos interesa en este tema, pues ellos ya no lo necesitan porque ya económicamente se apoyan del comercio local. Y en el video que vi decía que de un aserradero, pero solamente es ahí dentro del pueblo. Pero entonces, ¿para qué sirven las leyes que hay en el país? ¿De qué les sirve, por ejemplo, ese aserradero si no lo pueden llevar más allá? Es aquí donde entra la duda de qué tan bueno o malo es este sistema que ellos tienen. La primera pregunta es, ¿qué aspectos legales pueden ser los más difíciles a tratar en negocios internacionales? La pregunta es muy ambigua, amplia, y los aspectos legales, pues tienes que ver el aspecto primeramente, si eres una empresa mexicana que se quiere expandir a tener comercios internacionales, primero tienes que ver la regulación de cada país, es decir, si por ejemplo, poner un ejemplo en Canadá, Japón o Europa, o incluso los mismos Estados Unidos, tienes que ver la regulación de ese país y que específicamente se refiere al producto o al servicio que tú quieres exportar. Por mencionar un ejemplo clásico, el aguacate, bueno, lo primero, antes de ver cuestiones de otro tipo, lo que tienes que ver son las regulaciones sanitarias, ver qué medidas sanitarias te impone el mercado americano, luego ver qué requieres tú como mexicano, empresa, para constituirte como una corporación en otro país, en el aspecto legal, y por último ver el aspecto fiscal. Entonces, si es un marco muy amplio lo que tendrías que ver, y obviamente se divide en muchas áreas, como puede ser la mercantil, la comercial, la fiscal, y obviamente todo en conjunto, cómo va a funcionar tu empresa. Entonces, y lo que tenemos que hacer primeramente atender es específicamente ver a qué país vas y ver si México tiene primeramente un tratado de libre comercio con esa empresa y ver la legislación. Luego hay países, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que aunque veamos la legislación a nivel macro, tienes que verla por estado,
por ejemplo, no es lo mismo la legislación en California que en Texas y en cada condado en lo particular. Entonces sí es muy amplio lo que tendríamos que estar analizando, pero no es nada imposible, más bien es de investigación y de llevarlo planificado. Ok. La segunda pregunta, pues es, por ejemplo, Cherán, que se gobierna por sí mismo, pero ¿cómo ellos recaudan los impuestos? Bueno, al ser una comunidad indígena por usos y costumbres, se rigen por las mismas normas que ellos imponen, entonces, pero también eso no implica que el gobierno no les esté llegando por medio de los apoyos. Entonces, de entrada, los impuestos que se tienen que pagar en Cherán como municipio son mínimos. Pudiera ser el del agua y pudiera ser el de algunos servicios municipales. Pero, por ejemplo, el servicio de Comisión Federal de Electricidad lo tienen que pagar a Pemex para el consumo de combustibles, y al salir de ellos de Cherán, pues tienen que pagar sus demás impuestos. Entonces, el hecho de que estés bajo una circunscripción territorial pequeña, bajo usos y costumbres, de hecho no hay impuestos, salvo los impuestos municipales, que son mínimos, porque el único que puede cobrar e imponer impuestos es la federación y el estado como tal. Entonces, ellos tendrían que estarse rigiendo bajo ese régimen fiscal. Ok. La tercera pregunta es, ¿qué cambios políticos pueden afectar el valor de una empresa transnacional? Cambios políticos, no, pues es muchísimo. O sea, imagínense que de repente en un país, voy a poner el ejemplo de Venezuela, cambia de política y pues ya vemos el valor de una empresa. O sea, de tener una empresa que valía X cantidad de dinero, de repente vienen las expropiaciones, vienen los incrementos, la política económica de un país se rige por diversas vertientes. Entonces, el hecho que se tomen decisiones para llevar una política económica en el manejo de las finanzas de un país afecta el valor de todas las empresas que están dentro de ese país. Por mencionar alguno, ahorita estamos pasando por un tema delicado y la política económica que tenemos es restringida, es decir, no hay un gasto público eficiente y por lo tanto pues no hay también inversiones. Okay. ¿Cuál es la relación entre gobiernos institucionales, transnacionales y empresas multinacionales en la lucha contra el COVID-19? Y qué pregunta tan difícil, porque la voy a responder desde mi punto de vista, no desde lo que yo creo que está viendo, no desde lo que realmente está pasando. Obviamente tienen que trabajarse en conjunto tanto gobierno como empresa y también a nivel internacional. Desafortunadamente no hemos tenido, la mayoría de los empresarios no han recibido el apoyo que se espera por parte del gobierno en todos los sentidos, no nomás en el fiscal, sino también en el apoyo económico para bajar recursos y en el apoyo sanitario para sus trabajadores. Entonces sí se tiene que trabajar en conjunto. Actualmente pues lo estamos viendo que no podemos regresar a clases y también lo estamos viendo en el tema en el aspecto laboral. Entonces considero que se tiene que tomar en cuenta desde el hogar, el trabajador, y luego debe haber una comunicación entre trabajadores y empresarios con su gobierno y el gobierno mexicano con el gobierno de otros países para ver la mejor solución en conjunto a este tema del COVID-SARS 2019. Ok. Por última pregunta es, debido a la contingencia por el COVID-19, la Secretaría de Salud Pública ha tomado medidas sanitarias para evitar contagios en esta llamada nueva convivencia. ¿En qué perjudican más a las empresas y estas mismas qué pueden hacer para la ayuda de la economía? Bueno, lo que sabemos hasta el día de hoy es que, por ejemplo, y específicamente aquí en la ciudad de Uruapan, ya se habían aperturado muchos negocios y ahora se tomó la decisión por el incremento en los casos que ha habido de volverse a cerrar. Obviamente se tiene que ponderar, no por beneficiar a una empresa de que abra sus puertas, se va a perjudicar el bien común que es la vida del ser humano o del ciudadano uruapense. Entonces, primero que tenemos que hacer es buscar todas las medidas para protección de los trabajadores y de los comercios, de las personas que asisten, tanto a restaurantes, gimnasios, etcétera. Y una vez superada esa etapa, irnos reincorporando a esta nueva convivencia a la cual estás mencionando. Entonces, es importante respetar y acatar las decisiones que toma nuestro gobierno,
aunque pudieran parecernos no muy acertadas en un primer principio, pero debemos de entender que lo que se busca es la protección a la comunidad en general y no nomás a un sector en particular de la economía. Pues muchas gracias y sería todo. Un gusto, son 100,000 pesos. Thank you. Next, thank you. Next, thank you. Next, I'm so Va, Las contesto. va. Bueno, la